hay algo que quiero preguntarte hoy, con toda la ternura de mi corazón. ¿Alguna vez has sentido que tu vida necesitaba ser completada por alguien más para tener valor delante de Dios? ¿Alguna vez el silencio de tu hogar te ha hecho dudar de si realmente estás dentro del plan divino? Quiero que sepas algo antes de que comencemos. El Espíritu Santo está aquí ahora. Él vino hoy especialmente para ti, y lo que la Biblia tiene que decirte sobre tu vida, sobre tu soledad, sobre tu fuerza y sobre tu llamado, va a cambiar la manera en que te ves a ti misma para siempre. No estás sola. Nunca lo has estado. Y hoy juntas vamos a descubrirlo. Existe una pregunta que muchas mujeres cargan en silencio. Una pregunta que no siempre se atreve a salir en voz alta porque parece demasiado vulnerable, demasiado expuesta. ¿Estoy bien así? ¿Está Dios satisfecho conmigo tal como soy, en la vida que tengo, en el hogar que habito sola? Y esa pregunta, querida, no nace de la debilidad. Nace de algo profundamente humano, el deseo de saber que somos vistas, que somos suficientes, que no estamos fuera del mapa de los propósitos de Dios. Durante siglos, la cultura ha pintado un cuadro muy específico de lo que debe ser la vida de una mujer. Casada, rodeada de familia, con un hombre que lleve el nombre y la dirección del hogar. Y aunque el matrimonio es hermoso y sagrado, y aunque la familia es un regalo de Dios, esa imagen ha dejado fuera a millones de mujeres que viven de otra manera. Mujeres viudas que enterraron a su esposo y aprendieron a levantarse solas. Mujeres divorciadas que reconstruyeron su vida con las manos temblorosas pero con la fe intacta. Mujeres que simplemente nunca encontraron a la persona correcta o que eligieron conscientemente dedicar su vida a un llamado más alto. Mujeres que viven solas no porque fracasaron, sino porque Dios las condujo por un camino diferente. Y lo primero que quiero que comprendas hoy es que la Biblia no te dejó sin respuesta. La Biblia, ese libro eterno e inspirado por el mismo Espíritu de Dios, está llena de mujeres que vivieron sin un hombre y que, lejos de estar fuera del plan divino, estaban en el centro mismo de él. Quiero llevarte al libro de Ruth, porque en ese libro hay una escena que me parte el alma cada vez que la leo. Noemí había perdido todo. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos, y en un mundo donde la mujer sin un hombre era prácticamente invisible, Noemí se quedó sin protección, sin nombre social, sin futuro visible. Y ella misma lo dice con una honestidad desgarradora. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha devuelto vacía. Esas palabras, Ruth 1, 20 y 21, no son palabras de derrota espiritual. Son palabras de una mujer que está siendo completamente honesta delante de Dios. Y lo que la historia revela a continuación es extraordinario. Porque Dios no abandonó a Noemí en su vacío. Dios no dijo, como no tienes un hombre que te represente, no puedo usarte. No. Dios tejió alrededor de Noemí una historia de redención tan poderosa, tan intrincada, tan llena de su gracia soberana, que terminó siendo parte del linaje del mismo Mesías. El nombre de Noemí quedó grabado en la eternidad, no porque tuviera un esposo, sino porque confió en el Dios que sostiene a las manos vacías. Esta es la primera verdad que la Biblia revela sobre las mujeres que viven solas. Dios ve su vida con propósito completo, no como una vida incompleta que espera ser llenada por otro ser humano. La soledad, en el sentido de vivir sin una pareja, no equivale a la soledad espiritual. Nunca. Y necesito que esto penetre muy adentro de tu corazón, porque durante demasiado tiempo la Iglesia misma ha comunicado, a veces sin palabras, pero con actitudes muy claras, que la mujer soltera, o viuda, o divorciada, está en una especie de sala de espera, como si su vida real comenzara cuando apareciera alguien. Pero el Espíritu Santo me da libertad para decirte hoy que eso no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Cristo es suficiente. Cristo es completo en sí mismo. Y cuando Cristo habita en ti, tú también eres completa. No parcialmente completa, no completa con asterisco, completa.
y vosotros estáis completos en Él, escribe Pablo en Colosenses 2:10. Completas, no a medias, no en proceso de completarse cuando llegue el hombre correcto. Yo quiero que te quedes un momento con esa palabra, completa. Completa ahora mismo, tal como estás, en el hogar que habitas, con la vida que tienes hoy. El Espíritu Santo no te está esperando para empezar a trabajar en ti cuando cambien tus circunstancias. Él ya está aquí, ya está obrando, ya está llenando cada rincón de tu vida con su presencia. Noemí pasó por la pérdida más profunda que una mujer de su tiempo podía imaginar. Y sin embargo, fue en esa aparente ruptura donde Dios comenzó a tejer su obra más hermosa. Porque a veces el plan de Dios no se parece a lo que habíamos imaginado. A veces el plan de Dios se despliega en las estaciones que no elegimos, en las circunstancias que no diseñamos, en los hogares silenciosos donde solo hay una voz que ora en la noche. Y si hoy tu hogar es silencioso de esa manera, quiero que sepas que ese silencio no está vacío. Ese silencio está habitado. Está habitado por el mismo Espíritu que movía sobre las aguas al principio de la creación. Está habitado por el Dios que conoce tu nombre, que cuenta tus pasos, que no ha olvidado ninguno de tus sueños, ni ha perdido de vista ninguna de tus lágrimas. Porque la historia de Noemí no es solo historia antigua, es tu historia también. Es la historia de toda mujer que ha tenido que reconstruir su vida con los fragmentos que quedaron después de algo que se rompió, o que simplemente ha vivido un camino diferente al que los demás esperaban. Y en esa historia, Dios siempre tiene el papel principal. Siempre. No un papel secundario. No el papel del que aparece al final a resolver todo. El papel principal. El hilo que lo sostiene todo desde el principio hasta el fin, incluso cuando los ojos humanos no pueden verlo todavía. Así que hoy, antes de que avancemos más en este mensaje, quiero que hagas algo. Quiero que respires profundo y que te permitas recibir esta primera verdad. Tu vida tiene valor completo delante de Dios en este momento, no en el futuro, no cuando llegue algo o alguien, ahora mismo, completa, amada, vista con propósito. Y el Espíritu Santo está aquí para confirmarlo en lo más profundo de tu ser, si tú le das permiso de hacerlo. Hay una mujer en la Biblia cuyo nombre pocas personas recuerdan, pero cuya historia habla tan directamente al corazón de la mujer que vive sola que me resulta imposible no detenerme en ella. Su nombre es Ana. No la madre de Samuel, sino otra Ana, la que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 36 al 38. Una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La Biblia nos dice que había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y que era viuda hacía 84 años. 84 años viviendo sola. 84 años sin un hombre a su lado. ¿Cómo te imaginas tú la vida de esta mujer? Si la miráramos con los ojos del mundo, veríamos a alguien a quien la vida le arrebató todo demasiado pronto. Una viudez temprana, décadas de soledad, una vejez que podría haber estado marcada por la amargura, por el abandono, por la pregunta sin respuesta de por qué Dios permitió que las cosas fueran así. Pero cuando Lucas la describe, no hay ni rastro de amargura. Lo que hay es algo completamente diferente. Lo que hay es una mujer que había convertido su soledad en un altar. Dice el texto que ella no se apartaba del templo, que servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años de comunión constante con Dios. 84 años de presencia divina que llenó cada rincón que el mundo podría haber declarado vacío. Y fue precisamente esta mujer, esta viuda anciana que vivía sola y pasaba sus días en el templo, la que fue elegida por el Espíritu Santo para proclamar públicamente que el niño que María sostenía en sus brazos era el Redentor de Israel. Ana fue testigo del cumplimiento de la promesa más grande en toda la historia humana. ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo con esto? Dios no eligió a un sacerdote con familia e hijos para ese momento. No eligió a un hombre casado con credenciales sociales. Eligió a una viuda, una mujer sola.
Una mujer cuya vida, vista desde afuera, podría parecer la menos relevante de todas, y la puso en el lugar más sagrado de la historia, en el instante más luminoso de la eternidad, irrumpiendo en el tiempo. Eso no fue un accidente. Eso fue la soberanía de Dios declarando algo que la cultura de ese tiempo, y muchas culturas de todos los tiempos, no quería escuchar. Que la mujer que vive sola, consagrada, entregada, en comunión con el Espíritu Santo, no está en los márgenes del plan de Dios, está en el centro. Pero quiero que vayamos más profundo todavía en la historia de Ana, porque hay algo que me parece extraordinariamente importante para cualquier mujer que hoy esté cargando su soledad como si fuera una sentencia. Ana no esperó a que cambiaran sus circunstancias para acercarse a Dios. No dijo, cuando tenga compañía, cuando no esté sola, cuando mi vida sea diferente, entonces me dedicaré a la oración y al ayuno. No, ella tomó exactamente lo que tenía, que era su soledad, su tiempo libre de las demandas de un hogar conyugal, su disponibilidad, su hambre espiritual, y lo puso todo sobre el altar. Y Dios tomó esa ofrenda y la transformó en una de las vocaciones más sagradas que registra el Nuevo Testamento. Hay una frase que quiero que lleves contigo. La disponibilidad para Dios no siempre se parece a lo que el mundo considera una vida llena. A veces la vida que parece más vacía por fuera es la más llena de Dios por dentro. Y eso es algo que el Espíritu Santo quiere revelarle hoy a cada mujer que ha confundido vivir sola con vivir menos. Yo no soy yo, es Él quien me da estas palabras para ti esta mañana. Él las conocía antes de que nacieras. Él sabía exactamente qué estación de vida ibas a estar viviendo cuando escucharas este mensaje. Y no es coincidencia que estés aquí ahora mismo, recibiendo esto. El Espíritu Santo orquesta los encuentros divinos, y este es uno de ellos. La historia de Ana también nos revela algo sobre la recompensa de la fidelidad silenciosa. 84 años sin audiencia. 84 años donde nadie te escribía libros sobre ella, donde ningún ministro predicaba sobre su vida, donde no había plataformas ni reconocimiento público. Solo ella, Dios, el templo, la oración, el ayuno. Y luego, en un solo instante, Dios la colocó ante la escena más importante de la historia y le dio voz. Toda esa fidelidad silenciosa fue honrada de una manera que ninguna fama humana podría igualar. Eso me dice que Dios observa la vida de la mujer que vive sola con una atención que ningún ser humano podría igualar. Cada oración en la madrugada cuando nadie más la escucha. Cada acto de adoración en el silencio de su hogar. Cada lágrima que cae sin que haya nadie que la vea. Dios las registra todas. Dios las honra todas. Y hay momentos en el tiempo, momentos que solo Él conoce con anticipación, en los que esa fidelidad íntima se convierte en proclamación pública, en testimonio, en una voz que declara lo que el mundo necesita escuchar. Si hoy tu vida parece silenciosa e invisible, quiero que sepas que Ana también vivió en ese silencio. Y fue en ese silencio donde se preparó para el momento más glorioso de su existencia. No desperdicies tu soledad. No la pases simplemente aguardando que algo cambie. Conságrala, ofréndala. Deja que el Espíritu Santo la llene de tal manera que se convierta en el suelo más fértil de tu propósito. Existe un pasaje en el Nuevo Testamento que ha sido citado a medias durante demasiado tiempo, y hoy quiero leerlo completo, porque cuando se lee completo, cambia todo. Es 1 Corintios 7, y en él, el apóstol Pablo dice algo que la Iglesia ha tenido cierta incomodidad en proclamar con plena convicción. Pablo escribe: «Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo». Pablo estaba soltero, y no lo decía con vergüenza ni con disculpa. Lo decía como quien describe una posición de privilegio espiritual, y luego explica por qué.
La mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, pero la que no tiene marido tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Ahora bien, Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo. No está diciendo que las mujeres casadas no pueden tener una vida espiritual profunda. Eso sería una lectura distorsionada. Lo que Pablo está diciendo es algo mucho más radical y hermoso, que hay una forma específica de libertad espiritual que pertenece a la mujer que vive sin un cónyuge, una libertad de entrega total al Señor, que tiene dimensiones que la vida conyugal, con todas sus responsabilidades compartidas y sus demandas legítimas, naturalmente limita. Es decir, Pablo no estaba describiendo la soltería o la viudez como un estado de carencia, las estaba describiendo como un estado de posibilidad extraordinaria, como una posición desde la cual la mujer puede darse al Señor con una profundidad y una totalidad que es genuinamente difícil de sostener dentro de las demandas de un matrimonio y una familia. Y esto cambia completamente la narrativa, porque si lo que la Biblia dice es verdad, entonces la mujer que vive sola no está en desventaja espiritual, está en una posición de privilegio espiritual que Pablo mismo envidiaría para todos si pudiera. Tiene una disponibilidad para Dios, una libertad para seguirle, una capacidad de consagración total, que es un don en sí mismo. Ahora bien, quiero ser honesta contigo, porque la honestidad pastoral es más valiosa que el consuelo vacío. Esta realidad no significa que vivir sola sea siempre fácil. No significa que nunca le habrá noches en que el silencio de tu hogar pese más de lo que puedes soportar. No significa que no habrá momentos de anhelo genuino, de desear compañía, de preguntarte cómo sería diferente. Todo eso es profundamente humano y completamente legítimo. El Espíritu de Dios no te pide que finjas que no sientes lo que sientes. Te pide algo mucho más profundo, que en medio de todo lo que sientes, confíes en que Él es suficiente, que en medio de todos tus anhelos, lo busques a Él primero y lo encuentres real. Porque lo que Pablo está describiendo no es una espiritualidad de negación, como si la mujer soltera debiera simplemente suprimir sus emociones y comportarse como si nada le faltara. Lo que Pablo describe es una espiritualidad de transformación, donde lo que podría ser carencia se convierte en canal, donde el espacio que no está ocupado por un cónyuge se convierte en espacio que el Espíritu Santo llena de maneras que trascienden lo que cualquier relación humana podría proveer. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él quiere que recibas esto no como un concepto teológico, sino como una realidad viva y personal. Que esa libertad que Pablo describe es tuya. Que ese privilegio espiritual no es para mujeres especiales o superdotadas en la fe, es para ti. Para la mujer que esta mañana se levantó sola, preparó su café sola y está escuchando esto preguntándose si Dios tiene algo real para decirle. La respuesta es sí, siempre sí. Y lo que Él quiere decirte es que la vida que tienes ahora mismo, exactamente como es, contiene posibilidades de intimidad con Dios, que son el privilegio más grande que un ser humano puede conocer en esta tierra. Cuando pensamos en mujeres fuertes de la Biblia, hay un nombre que aparece con frecuencia en conversaciones de fe, pero cuya historia completa raramente es explorada con toda su profundidad. Me refiero a Débora, la profetisa y jueza de Israel, cuya historia encontramos en el libro de los Jueces, capítulos 4 y 5. Débora era una mujer casada, sí. El texto menciona a su marido Lapidot, pero es un detalle tan marginal en la narración que es evidente que la Biblia no lo considera relevante para el desarrollo de su llamado. Lo que la Biblia sí desarrolla con todo su peso es esto, que Débora juzgaba a Israel, que los israelitas subían a ella para que resolviera sus disputas, que Dios le hablaba, que Dios le revelaba sus planes y que Dios la usó para liberar a toda una nación. Pero lo que quiero que veas hoy en la historia de Débora no es solo su liderazgo en sí mismo, aunque ese liderazgo es poderoso y revelador. Lo que quiero que veas es la naturaleza de su autoridad. Su autoridad no venía de su marido,
No venía de una posición institucional que un hombre le hubiera conferido. No venía de su estado civil ni de su condición familiar. Venía directamente de Dios. Era una autoridad espiritual, una autoridad profética, una autoridad que fluía de su relación con el Señor. Y eso revela algo sobre cómo Dios equipara a las mujeres para el propósito. Dios no necesita la mediación de un hombre para ungir a una mujer. Dios no necesita que alguien más te autorice para cumplir lo que Él ya determinó para ti. Débora no esperó el permiso de Lapidot para sentarse bajo la palmera que lleva su nombre y pronunciar la palabra de Dios sobre la nación. Ella simplemente habitó su llamado con convicción porque sabía de quién venía. Ahora bien, hay algo en este capítulo que me parece particularmente revelador para la mujer que vive sola. Cuando Baruc, el comandante del ejército, recibe de Débora la instrucción de Dios para ir a la batalla, él le dice: «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». Y Débora responde sin dudar: «Iré contigo». Hay en esa respuesta una seguridad que no depende de la aprobación ajena. Hay en esa respuesta la voz de alguien que camina con Dios de manera tan íntima que no necesita que nadie le confirme lo que ya sabe en su espíritu. Esa es la clase de mujer que quiero que seas. No por ambición ni por deseo de poder, sino porque esa es la mujer que Dios diseñó cuando te creó. Una mujer que conoce su identidad tan profundamente que no necesita que nadie más se la valide. Una mujer cuya confianza no descansa en su estado civil ni en la presencia de un hombre a su lado, sino en la presencia del Dios vivo que la llama, la equipa y la sostiene. La historia de Débora también nos habla de algo que me parece esencial en esta conversación. El liderazgo femenino que surge de la intimidad con Dios no amenaza a nadie, sirve a todos. Débora no ejerció su autoridad para exaltarse a sí misma. La ejerció para liberar a Israel. Y cuando Israel fue liberado, Débora compuso un cántico de alabanza a Dios que ocupa todo el capítulo 5 de los Jueces. Un cántico que no habla de sus propios logros, sino de la grandeza del Señor. Esa es siempre la marca de la verdadera unción, que quien la lleva señala siempre hacia arriba, nunca hacia sí misma. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Eso era lo que Débora sabía. Eso es lo que quiero que tú sepas también, con esa misma convicción, con esa misma paz que no tiembla ante las opiniones ajenas. Y para la mujer que vive sola, esto tiene implicaciones muy concretas. Significa que tu hogar, por más silencioso que sea, puede ser un lugar de intercesión que cambia naciones. Significa que tu vida de oración, por más anónima que parezca, tiene repercusiones en el reino de Dios que trascienden lo que tus ojos pueden medir. Significa que el llamado que Dios puso en ti no está en pausa esperando que llegue el momento o la persona correcta. Está activo, está vivo, está esperando que tú lo habites con la misma audacia con que Débora se sentó bajo su palmera y le dijo a un general: «Iré contigo». Hay una conversación en el Evangelio de Juan que cambia para siempre la manera en que Jesús se relaciona con la mujer que vive sola. Es el capítulo 4, la mujer samaritana. Y lo primero que necesito que notes es el contexto en que ocurre este encuentro, porque el contexto lo es todo. Esta mujer había tenido 5 maridos. 5. Y el hombre con quien estaba en ese momento no era su marido. No sabemos todos los detalles de su historia. No sabemos cuántos de esos matrimonios terminaron por viudez, cuántos por divorcio, cuánto era su responsabilidad y cuánto era su dolor. Pero sí sabemos que la sociedad de su tiempo la había juzgado sin misericordia. Lo sabemos porque ella iba al pozo en el mediodía, cuando el sol era más inclemente, precisamente para evitar a las otras mujeres que iban en la mañana. Vivía en el margen social del margen social, porque era mujer en una cultura que marginaba a las mujeres, y era samaritana en un mundo donde los judíos despreciaban a los samaritanos. Y fue a esa mujer, precisamente a esa mujer, a quien Jesús eligió para revelar una de las verdades más profundas sobre Dios que registra todo el Nuevo Testamento. Dios es espíritu,
y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús no le reveló eso a Nicodemo, el fariseo culto y respetado, con quien tuvo una conversación en el capítulo 3. Le reveló eso a una mujer sola, con historia, con heridas, con un pasado que la sociedad usaba para definirla y limitarla. ¿Por qué? Porque Jesús veía lo que nadie más veía. Jesús veía el hambre espiritual que había detrás de todos esos intentos fallidos de encontrar completud en un hombre. 5 veces había buscado en el lugar equivocado algo que solo él podía darle. Y en lugar de señalarle el error y enviarla de vuelta avergonzada, Jesús la invitó. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es una de las imágenes más poderosas que Jesús usa en todo el Evangelio. Una fuente de agua que salta para vida eterna. No un estanque estático, no una reserva que se va agotando. Una fuente, algo vivo, algo que fluye desde adentro, algo que no depende de circunstancias externas para existir. Y Jesús le dijo que esa fuente podía estar dentro de ella, dentro de una mujer sola, marcada por su historia, viviendo en el margen. Para cualquier mujer que hoy carga el peso de un pasado relacional doloroso, esto no es solo teología bonita, es liberación real. Porque Jesús no le dijo a la samaritana, primero arregla tu vida, luego vuelve. Le ofreció el agua viva primero, antes de cualquier cambio externo, antes de cualquier resolución de sus circunstancias. En medio de todo, le ofreció lo único que realmente podía saciar su sed, y lo que ocurrió después es igualmente poderoso. La mujer samaritana, esa mujer que vivía evitando a su propia comunidad, corrió de vuelta al pueblo y les dijo, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y la Biblia dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella. Esta mujer se convirtió en la primera evangelista de la historia del Nuevo Testamento, la primera persona que llevó el testimonio de Jesús a toda una comunidad. Y era una mujer sola, una mujer con historia, una mujer que había buscado en 5 lugares equivocados y había encontrado en el 6º encuentro, el encuentro con Jesús, todo lo que necesitaba. Lo que la Biblia revela aquí sobre las mujeres que viven solas es esto, que el encuentro con Jesús no requiere que primero normalices tu historia, requiere que te acerques con honestidad, y que cuando te acercas así, Él no solo te da lo que necesitas para ti misma, te convierte en canal para que otros también encuentren lo que están buscando. Volvamos al Antiguo Testamento, porque hay una historia que pocas veces se predica desde esta perspectiva, y que sin embargo habla con una claridad asombrosa al corazón de la mujer que vive sola y que está en necesidad. Es la historia de la viuda de Sarepta, en 1 Reyes 17, y su encuentro con el profeta Elías. Esta mujer no tenía nada. El texto es brutalmente honesto al respecto. Cuando Elías le pide que le prepare algo de comer, ella responde, «Vivo yo, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Estaba al final, al último rincón de la desesperanza, sin marido, con un hijo que dependía de ella, con comida solo para una última comida antes de rendirse. Y en ese momento, Elías le pide que comparta lo poco que tiene. Desde fuera, eso podría parecer cruel, pero desde adentro de la fe, es una invitación a uno de los principios más profundos del reino de Dios, que cuando das lo que tienes en obediencia, el Señor multiplica lo que no tienes. La viuda obedeció, tomó su puñado de harina y su poco de aceite y lo dio primero. Y la Biblia dice que desde ese día, la tinaja de harina no escaseó, ni la vasija de aceite menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Comieron durante toda la sequía ella, su hijo y el profeta. Para la mujer que vive sola,
y que enfrenta necesidades reales, necesidades que no puede compartir con un cónyuge porque no hay cónyuge, que no puede dividir porque no hay con quien dividirlas, esta historia tiene una promesa muy específica, que el Dios que proveyó para la viuda de Sarepta es el mismo Dios que conoce tu tinaja, que sabe exactamente cuánto queda en ella, y que cuando tú le das a Él primero, cuando confías en Él con lo que tienes, Él activa en tu vida el mismo milagro de multiplicación que activó en el hogar de esa mujer sola. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y eso incluye proveer para ti de maneras que desafían toda lógica humana, que trascienden todo cálculo económico, que sorprenden incluso a quienes han caminado con Dios por años, porque el Señor cuida de las viudas y de los que están solos. Eso no es poesía bíblica. Es promesa activa, es carácter divino, es la naturaleza de un Dios que ve exactamente lo que el mundo pasa por alto. Pero hay algo más en la historia de la viuda de Sarepta que quiero que no pases por alto. Cuando su hijo enfermó y murió, ella no huyó de Dios. Fue a Elías con su dolor más crudo, con su pregunta más afilada. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No es una oración perfectamente compuesta, es el grito de una madre sola que está al límite. Y Dios respondió a ese grito, resucitando a su hijo. El Dios de la Biblia no le pide a la mujer sola que sea eternamente estoica. Le permite gritar, le permite llegar con su dolor sin filtro y responde. Ese es el Dios que tienes. No un Dios distante que requiere que primero te pongas presentable emocionalmente antes de acercarte. Un Dios que te recibe en tu estado más quebrado y actúa en medio de ese quebranto con su poder resucitador. Quiero hablarte ahora sobre algo que raramente se menciona en este contexto, pero que la Biblia aborda con una profundidad que me parece urgente para esta conversación. Quiero hablarte sobre la comunidad de mujeres en la Biblia y sobre lo que esa comunidad revela acerca de cómo Dios diseñó el sostén para la mujer que vive sin un cónyuge. Volvamos al libro de Ruth, porque hay algo en ese libro que va más allá de la historia de redención individual. Hay en él una imagen de lo que es la comunidad femenina en su expresión más bella y más profunda. Ruth era una mujer sola. Noemí era una mujer sola. Y en lugar de competir, en lugar de replegarse cada una hacia su propia tristeza, eligieron ir juntas. No me ruegues que te deje, le dice Ruth a Noemí en uno de los pasajes de lealtad más hermosos de toda la Escritura. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Esta es la imagen de lo que Dios diseñó para las mujeres que caminan solas. No el aislamiento, sino el vínculo. No el replegamiento, sino el compromiso mutuo. Ruth no tenía obligación legal ni cultural de quedarse con Noemí. Era una mujer joven, viuda, con posibilidades de reconstruir su vida en Moab, en su propio territorio, con su propia gente. Y eligió la lealtad. Eligió la comunidad. Eligió al Dios de Noemí y al pueblo de Noemí, porque había visto algo en la vida de esa mujer que, a pesar del dolor y la pérdida, seguía siendo magnético: la fe real. Para la mujer que vive sola hoy, este es un mensaje que necesita ser escuchado con cuidado. Dios no diseñó tu camino hacia el aislamiento. Diseñó tu camino hacia una comunidad de fe, donde tus cargas pueden ser compartidas, donde tu fe puede ser sostenida por la fe de otras, donde la soledad del hogar puede ser aliviada por la plenitud de pertenecer, no a la multitud anónima de una congregación, sino al tejido íntimo de relaciones donde te conocen por nombre, donde saben tu historia, donde pueden orar por ti con especificidad y amor. El libro de Hechos nos muestra que las primeras comunidades cristianas tenían una conciencia muy específica del cuidado hacia las viudas. En el capítulo 6, el primer conflicto que enfrenta la iglesia primitiva tiene que ver con la distribución equitativa de alimentos para las viudas. Es decir, el cuidado de las mujeres solas no era un tema periférico para la iglesia del Nuevo Testamento.
Era un tema central, tan importante que su descuido amenazó la unidad de la primera comunidad cristiana y requirió la creación de una nueva estructura de liderazgo para resolverlo. Eso nos dice que la Biblia concibe la Iglesia como una familia extendida, donde la mujer que vive sin un cónyuge no está sola en el sentido más profundo de la palabra. Está rodeada de una comunidad que tiene la responsabilidad de verla, de honrarla, de proveer para ella cuando es necesario, de celebrarla cuando ha sido olvidada por el mundo. Y hay algo que la Biblia también revela desde el lado opuesto, que la mujer que vive sola tiene una capacidad de dar a esa comunidad que es única. Tiene tiempo, tiene atención, tiene una perspectiva que la mujer ocupada en las demandas de un hogar conyugal y una familia numerosa simplemente no puede tener de la misma manera. En 1 Timoteo 5, Pablo describe a las viudas verdaderas como mujeres que han puesto su esperanza en Dios y perseveran en súplicas y oraciones de noche y de día. Es decir, como intercesoras, como pilares de oración, como mujeres cuya vida de comunión con Dios se convierte en un recurso espiritual para toda la comunidad que las rodea. La mujer que vive sola y que ha encontrado en Dios su suficiencia no es una carga para la Iglesia, es una de sus mayores riquezas espirituales. Sus oraciones mueven montañas, su testimonio de fe en medio de la soledad predica un sermón que ninguna palabras pueden igualar. Su vida es evidencia viviente de que el Señor es fiel, de que su gracia basta, de que el Espíritu Santo llena todos los vacíos que el mundo declara imposibles de llenar. Así que si hoy te sientes aislada, si el peso de tu soledad te ha hecho retraerte de la comunidad, quiero invitarte con toda la ternura que tengo a dar un paso hacia adentro, no hacia la multitud anónima, hacia el vínculo real, hacia la amistad honesta, hacia la comunidad de fe donde puedes ser Ruth para la Noemí de alguien y donde puede haber una Ruth para ti también, porque ese es el diseño de Dios, que ninguna de sus hijas camine completamente sola en este mundo. Hemos llegado al final de este camino juntas, y antes de que nos despidamos, quiero llevarte a un pasaje que quizás es el más radical de todos los que hemos visto hoy, porque en él Dios mismo hace una declaración sobre su relación con la mujer sola que trasciende todo lo que cualquier ser humano podría decirle. Es Isaías 54, versículos 4 al 5. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Tu marido es tu hacedor. Eso es lo que Dios le dice a la mujer que se ha sentido sola, a la mujer que ha cargado la vergüenza de su viudez o de su soltería en una cultura que define el valor femenino por el estado civil. Dios le dice: yo soy tu marido, el Señor de los ejércitos, el Dios de toda la tierra, el Santo de Israel. Esa es tu cobertura, esa es tu protección, ese es el nombre que lleva tu hogar. No hay nada más alto que eso. No hay cobertura más completa. No hay nombre más poderoso. Y Dios no te lo ofrece como consuelo de segunda categoría mientras esperas algo mejor. Te lo ofrece como la realidad más verdadera y más duradera de tu existencia, que Él es tu marido, que en Él tienes todo lo que un cónyuge eterno y perfecto podría darte, multiplicado por la infinitud de su amor, de su sabiduría y de su poder. Y el texto continúa con una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia. Porque el Señor te llamó como a mujer abandonada y triste de espíritu, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Isaías 54, 6 al 8. Misericordia eterna, no temporal, no condicional, no dependiente de que primero cambien tus circunstancias.
eterna. Ese es el amor que te cubre. Ese es el amor que te ha cubierto en cada noche, que el silencio pesaba demasiado, en cada momento en que sentiste que nadie te veía, en cada instante en que la pregunta de si realmente importabas quiso ahogarte. El Dios de misericordia eterna te vio en todos esos momentos y te sostuvo en todos ellos, aunque no lo sintieras. Hoy, al terminar este mensaje, quiero que hagas una cosa. Quiero que cierres los ojos un momento, que te lleves la mano al pecho y que le digas al Señor: eres mi marido, eres mi cobertura, eres suficiente. No porque lo sientas perfectamente en este instante, sino porque es la verdad más profunda de tu existencia. Una verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón, de tal manera que nunca más la olvides. Hemos visto hoy a Noemí, que en su aparente vacío estaba siendo tejida hacia la redención más hermosa. Hemos visto a Ana, que convirtió 84 años de soledad en un altar de oración y fue colocada ante el momento más glorioso de la historia. Hemos visto lo que Pablo dice sobre el privilegio espiritual único de la mujer que vive sin cónyuge, libre para darse a Dios con una totalidad que es un don en sí mismo. Hemos visto a Débora, cuya autoridad venía directamente de Dios y no necesitaba la mediación de ningún hombre. Hemos visto a la mujer samaritana, que encontró en Jesús el agua que 5 intentos en el lugar equivocado no habían podido darle, y se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento. Hemos visto a la viuda de Sarepta, cuya tinaja no escaseó porque obedeció en fe, y cuyo hijo fue resucitado porque gritó su dolor sin filtro. Hemos visto la comunidad que Ruth y Noemí construyeron juntas, y el llamado a no caminar en aislamiento, sino en el vínculo sagrado de la fe compartida. Y hemos llegado aquí, a Isaías 54, donde Dios mismo declara ser tu marido, tu cobertura, tu redentor, el que te recoge con misericordia eterna después de cada estación de dolor. Querida mujer, lo que la Biblia revela sobre las mujeres que viven solas sin un hombre no es un mensaje de resignación, es un mensaje de gloria. Es la revelación de que Dios no diseñó ninguna estación de la vida femenina como una sala de espera. Cada estación es completa en sí misma. Cada estación tiene propósito, tiene llamado, tiene la plenitud del Espíritu Santo disponible para habitarla. Tú no estás esperando tu vida, estás viviéndola, y en esta vida que vives, Dios tiene planes que son más grandes de lo que has imaginado, más profundos de lo que puedes calcular, más hermosos de lo que tus ojos han visto. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. El que te llamó es fiel. El que te ama con amor eterno no cambia. Que el Señor de los ejércitos te cubra hoy con su presencia. Que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu hogar con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en cada amanecer que enfrentes sola, sientas tan profundamente la compañía de Dios que la soledad ya no tenga la última palabra en tu historia. Que el Dios que es tu marido, tu redentor, el Santo de Israel, sea visto en tu vida de tal manera que todos los que te rodean sepan que hay algo diferente en ti, que hay una fuente que no se agota, que hay una presencia que no abandona. Recibe esta bendición hoy. Eres amada con amor eterno. Eres vista con ojos de gracia. Eres sostenida por manos que no sueltan. Y el Señor que es fiel ayer, hoy y para siempre, está contigo ahora mismo, en este instante, en este lugar, en esta vida que es tuya y que Él considera preciosa. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con cada mujer que necesite escuchar hoy que Dios es suficiente, que su vida tiene propósito completo y que nunca, nunca está sola.